¿Qué pasa en Pakistán que nadie se atreve a contarte? Un país que a veces aparece en las noticias por razones políticas o religiosas, pero del que se conoce muy poco cuando se trata de cultura, tradiciones ocultas y el rol de la mujer. Pakistán no es solo desierto, ni solo conflicto, ni solo religión. Es una tierra donde lo místico, lo sagrado y lo cotidiano se entrelazan en formas que pocos podrían imaginar. Y sí, hay un rincón de este país donde las reglas que gobiernan el alma y la música son distintas a todo lo que conoces. En un pequeño pueblo del Valle de Unza, al norte del país, existe una tradición tan poderosa como secreta. Allí, el suroz, un instrumento de cuerda tradicional que emite sonidos profundos y envolventes, solo puede ser tocado por mujeres. Esta no es una elección moderna ni un simple acto simbólico. Según la creencia ancestral de la comunidad, si un hombre se atreve a tocar el suroz, trae desgracia no solo para él, sino para todo el pueblo. Es una maldición que pesa con fuerza y que nadie ha osado desafiar por generaciones. Las mujeres que ejecutan este instrumento no son simplemente músicas. Son consideradas guardianas del espíritu del valle. Su interpretación del suroz no es para entretenimiento, sino para rituales, para momentos de paso, para conectar con lo invisible. En bodas, funerales o fiestas de cosecha, ellas se sientan con el instrumento entre las piernas, lo acarician con respeto y dan vida a una melodía que se dice que calma a los espíritus y fortalece los vínculos de la comunidad. Ningún forastero ha logrado que le enseñen el arte completo. No por desconfianza, sino porque el don, según dicen, solo despierta en mujeres nacidas bajo ciertas señales. Este hecho, que parece una leyenda, ocurre en un país donde el papel de la mujer ha estado históricamente limitado por estructuras religiosas y sociales. Pero al mismo tiempo, ese mismo país ha producido mujeres líderes, científicas, artistas y activistas que han dejado su huella en el mundo. Y es justo esa dualidad la que hace de Pakistán un lugar tan complejo como fascinante. Pakistán, oficialmente conocido como la República Islámica de Pakistán, es un país ubicado en el sur de Asia, bordeando India, Irán, Afganistán, China y el Mar Arábigo. Su geografía es impresionante. Montañas gigantes como el K2, el segundo pico más alto del mundo, dominan el norte. Desiertos candentes como el Thar cubren el sur. Y en medio, valles verdes, ríos antiguos y ciudades cargadas de historia. La población de Pakistán es una de las más grandes del planeta. Se estima que más de 200 millones de personas viven dentro de sus fronteras. La mayoría profesa el Islam como religión, aunque hay minorías hindúes, cristianas y otras más pequeñas. La cultura pakistaní es una mezcla intensa de tradiciones mogolas, persas, árabes y locales, lo que se refleja en la comida, la vestimenta, la música y la arquitectura. Una de las cosas más llamativas de Pakistán es su diversidad étnica. Hay pastunes, panjabíes, sinjis, baluchis, cachemires y muchas otras comunidades que tienen sus propios idiomas, costumbres y formas de ver el mundo. Aunque el urdu es el idioma nacional, se hablan más de 60 lenguas en todo el país. Ahora bien, cuando hablamos de las mujeres en Pakistán, la historia se vuelve aún más intrigante. Porque si bien enfrentan grandes desafíos, también son portadoras de una fortaleza que muchas veces pasa desapercibida. En la siguiente parte te contaré todo sobre ellas, sus luchas, su rol en la sociedad, su día a día y las tradiciones más sorprendentes que aún conservan. ¿Sabías que hay mujeres pakistaníes que entrenan como boxeadoras en barrios donde antes no podían ni caminar solas? ¿Y que una mujer musulmana pakistaní ganó un premio Nobel por su lucha por la educación? Esto es solo la superficie. Las mujeres en Pakistán viven una paradoja. Por un lado, están inmersas en una sociedad profundamente patriarcal, donde muchas veces sus decisiones dependen del padre, del esposo o incluso del hermano menor. Pero al mismo tiempo, hay mujeres que rompen moldes, desafían expectativas y levantan la voz con una fuerza que inspira al mundo entero. En las zonas rurales, muchas mujeres siguen usando el salwar kameez, un conjunto tradicional que cubre el cuerpo de forma holgada, acompañado del dupatta, un velo largo que sirve tanto para cubrirse como para expresar respeto o fe. Estas mujeres trabajan en los campos, cuidan del hogar, preparan comidas típicas como el biryani o el chapati, y transmiten tradiciones orales que han sobrevivido siglos. Son las guardianas silenciosas de la identidad pakistaní. Sin embargo, también hay otra cara. En las grandes ciudades como Karachi, Lahore e Islamabad, muchas mujeres han accedido a universidades, ocupan cargos en empresas tecnológicas, trabajan en medios de comunicación o incluso en la política. La primera mujer en liderar un país musulmán fue precisamente de Pakistán. Su nombre era Benazir Bhutto y fue primera ministra en 2 ocasiones. Su historia terminó en tragedia,
pero su legado sigue siendo motivo de orgullo nacional. Y no podemos hablar de mujeres pakistaníes sin mencionar a Malala Yousafzai, la joven que fue atacada por talibanes por querer estudiar. Sobrevivió, denunció la violencia, y se convirtió en la persona más joven en recibir el Premio Nobel de la Paz. Hoy, su nombre resuena en todo el mundo como símbolo de resistencia y esperanza. La situación de las mujeres en Pakistán varía radicalmente según la región, el nivel socioeconómico y el entorno familiar. Hay comunidades donde las niñas todavía son casadas siendo menores de edad, pero también hay iniciativas locales que luchan por cambiar esa realidad. En algunas provincias, han surgido centros donde las mujeres aprenden oficios, tecnología, manejo de redes sociales o incluso diseño gráfico, con el fin de lograr independencia económica. Uno de los elementos más interesantes es la importancia de las mujeres en el arte textil. En muchas zonas montañosas, las mujeres son las encargadas de tejer alfombras, bordar vestidos y confeccionar prendas que luego son vendidas incluso en el extranjero. Cada diseño cuenta una historia, cada hilo tiene un significado, y muchas veces ese trabajo artesanal es la única fuente de ingresos estable para la familia. Pero hay datos que pocos se imaginan. ¿Sabías que en Pakistán existe una brigada de motociclistas femeninas que recorre las ciudades enseñando a otras mujeres a manejar motos para que puedan moverse solas? En una cultura donde la movilidad femenina es un tema delicado, esto representa una revolución silenciosa. También existen talleres donde mujeres fabrican bicicletas personalizadas para niñas y jóvenes, como símbolo de libertad. Otro dato inesperado es que en ciertas comunidades sufíes, las mujeres tienen roles activos en ceremonias religiosas, algo que no es común en otras ramas del Islam. En algunos festivales sufíes, las mujeres bailan al ritmo del dul en estado de trance, como una forma de conexión espiritual. Aunque este tipo de prácticas es minoritaria, muestra que en Pakistán no todo es homogéneo ni rígido. Pakistán también alberga paisajes asombrosos, desde los glaciares del Karakorum hasta playas en el mar Arábigo. Y aunque muchas veces estos lugares no se promocionan turísticamente por razones de seguridad o falta de inversión, cada vez más mujeres locales se convierten en guías de montaña, fotógrafas de naturaleza o promotoras del ecoturismo. Algunas de ellas han escalado picos que superan los 7000 metros, desafiando tanto al clima como a los prejuicios. En el mundo académico, las mujeres pakistaníes también destacan. Hay científicas investigando sobre energías renovables, ingenieras trabajando en proyectos internacionales, y doctoras que atienden en clínicas rurales donde nadie más quiere ir. Todo esto ocurre en paralelo a una realidad dura. Aún existen zonas donde muchas niñas no acceden a educación básica, y donde la violencia de género sigue siendo un problema grave. Pero en lugar de rendirse, muchas de ellas luchan cada día por cambiar su entorno. El espíritu femenino de Pakistán no se limita a la protesta o la política. También se manifiesta en lo cotidiano, en la forma de resistir desde el hogar, en la crianza, en la cocina, en la poesía. Hay poetas mujeres que escriben en urdu, punjabí o pastún, y que retratan las emociones, las heridas y las esperanzas de una generación que quiere algo distinto. Este país es una explosión de contrastes, y sus mujeres lo reflejan como un espejo. Algunas cubren su rostro con burka, otras llevan jeans y blusas. Algunas hablan bajito en las reuniones familiares, otras levantan la voz en debates universitarios. Algunas se quedan en casa, otras viajan por el mundo representando a su país. Pero todas, de alguna forma, cargan con una historia que merece ser contada. Y hablando de historias que impactan, ¿sabías que en el desierto de Cholistán existen tribus nómadas donde las mujeres lideran la economía del hogar vendiendo tejidos y ganado? Mientras los hombres cuidan los camellos o viajan por comercio, ellas deciden sobre finanzas, alimentos y hasta sobre posibles alianzas matrimoniales. Un modelo de matriarcado inesperado en medio del desierto. Otro dato impresionante es que la comunidad Kalash, en el norte del país, conserva un idioma, una religión y una cultura que no se parecen en nada al resto de Pakistán. Las mujeres Kalash visten con colores brillantes, usan tocados de perlas y bailan en festivales al aire libre donde participan por igual con los hombres. Son una de las pocas culturas no islámicas que han resistido siglos en plena zona montañosa y todavía se mantienen activas gracias a la protección de su comunidad. Con todo esto, queda claro que Pakistán no puede ser reducido a estereotipos ni a titulares de noticias. Es un país que te sacude, que te confronta, que te sorprende. Donde las mujeres, a pesar de las barreras, se están abriendo paso en silencio o con ruido, en las calles o desde sus casas, con una guitarra o un suroz, con palabras o con acción. ¿Te habías imaginado que Pakistán escondía tantos secretos? ¿Te esperabas que hubiese mujeres que solo ellas pueden tocar un instrumento sagrado?
¿Te sorprendió saber que hay tribus donde ellas mandan en la economía, o que existen poetas y activistas que están cambiando el país desde adentro? Si este viaje te mostró algo nuevo, si te cambió aunque sea un poquito la forma de ver el mundo, entonces te invito a que apoyes este canal. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún próximo destino. Porque el mundo es demasiado grande, demasiado complejo y demasiado hermoso como para quedarnos con lo que nos cuentan por encima. Nos vemos en el siguiente documental.